Señoras y señores, muy buenas tardes. En nombre de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, de la Fundación Juan Bosch, de la Cátedra Extracurricular Profesor Juan Bosch, del Ministerio de Cultura de la República Dominicana y del Ministerio de Relaciones Exteriores, queremos darle una cordial bienvenida a este panel titulado Ciencias Sociales y Derechos Humanos en el Caribe, Problemas Cruciales y Desafíos. El mismo se hace en el marco de la entrega del Premio UNESCO Juan Bosch para la promoción de la investigación en ciencias sociales, tanto en América Latina como en el Caribe, que este año fue otorgado al doctor Jason Eynes, para quien pido un merecido aplauso. Agradecer de manera especial a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Primada de América, a su Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, que en el día de hoy nos alberga. En relación a este panel, les cuento que va a tener una participación de dos destacados académicos. Se trata de la doctora Taira Vargas, quien es antropóloga social, investigadora y también articulista. También estará el doctor Amauris Pérez, quien tiene su doctorado en Historia, es investigador y docente. Un aplauso para estas distinguidas personalidades. Y hablando de distinguidas personalidades, quiero que me permitan enviar unas salutaciones muy especiales para las siguientes personas. Anne Maestre, quien es directora de la Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe de la UNESCO en La Habana. Bienvenida. El señor Andrés L. Mateo, embajador delegado permanente de la República Dominicana ante la UNESCO. Bienvenido. Señor Conrado Peguero, presidente de la Fundación Juan Bosch. Para nuestro anfitrión, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS, el doctor Antonio Siriaco. Para el director de la Escuela de Sociología de la UAS, Leopoldo Artiles. Jesús Paniagua, quien es secretario de la Comisión Dominicana para la UNESCO. El profesor Jorge Santana, de la Cátedra Extracurricular Profesor Juan Bosch. Y por supuesto para nuestra panelista y nuestro panelista, la doctora Taira Vargas y el doctor Amauris Pérez. Bien, quiero que iniciemos de manera formal este evento y para eso quiero que por favor, que nos está albergando en esta hermosa tarde-noche, diga unas palabras de bienvenida. Me refiero al decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS, doctor Antonio Siriaco. Buenas noches a todos y a todas. Todos siéntanse en su casa, siéntanse en esta academia evidentemente que tiene las puertas abiertas para este tipo de actividad que evidentemente recogen lo mejor de la República Dominicana. Y en este sentido estamos nosotros siendo partícipes de estas celebraciones que se están haciendo alrededor de la Fundación Juan Bosch. Y en este caso va a haber un panel muy importante donde dos profesores, dos investigadores, el doctor Amauris Pérez y la doctora Taira Vargas, estarán con nosotros hablando de un tema trascendente en estos momentos, en un tema de suma importancia que obviamente los dominicanos y las dominicanas tenemos que tener información no contaminada de científicos, de cientistas sociales que puedan enfocar de manera objetiva estos problemas. En esta época de mucha fake news, en esta época de mucha tergiversación, obviamente que eso se ataca con más ciencia. Y por eso nuestra universidad alberga este tipo de actividad
Y nosotros, en nombre de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, en nombre de sus autoridades, le damos la más calurosa de la bienvenida a todos y a todas. Pero antes de terminar, quisiera saludar, que fue un lapsus, a la directora regional de la UNESCO para América Latina y el Caribe, que está con nosotros en esta conferencia, la doctora Agnes Lemecq. Gracias por estar con nosotros y sacar su tiempo y venir desde Cuba para, obviamente, honrar al doctor Jason Haynes. Enhorabuena y que disfruten de esta jornada. Otro merecido aplauso para nuestro anfitrión. Que no le quepa duda al doctor Ciriaco que efectivamente nos sentimos como en casa. Muchísimas gracias por esta cordial bienvenida. Pues ahora quisiera que demos apertura formal a este evento y para lo mismo me permito invitar a este podio al embajador delegado permanente de la República Dominicana ante la UNESCO. Me refiero al señor Andrés L. Mateo. Vamos a recibirlo con un aplauso. Buenas noches a todos y a todas. Bueno, yo no sabía que iba a hablar, ciertamente, pero quiero aprovechar la oportunidad para decir, en relación con este premio, la importancia que desde la UNESCO nosotros le hemos dado a este evento, que en lo que respecta a este específico premio tiene ya 4 versiones. Ninguna se había presentado en el país que es anfitrión y que financia el premio como tal, la República Dominicana. Ni tampoco nos parecía desde la UNESCO que se había visibilizado lo suficiente el premio en el mundo americano y del Caribe como para que investigadores y especialistas tuvieran interés particular en que sus trabajos fueran ventilados allí con la finalidad de otorgarle o no el premio. Este año hubo una participación de 26 trabajos, que es, no decimos real, que es considerable para la participación en este premio de alto nivel. Y hubo 13 países que formaron parte del interés por el premio. Las ciencias sociales en el mundo de hoy tienen muchas dificultades. Incluso hay cierto desdén por estimular las ciencias sociales en el mundo contemporáneo, porque vivimos en una sociedad digitalizada. Cada vez más el mundo es una panorámica de la digitalización y en consecuencia, de alguna manera que los elementos de la tecnología han suplantado en términos de la investigación al propio espíritu indagador del ser humano. Tanto así que hoy día, por la vía de un artilugio tecnológico, se pueden anticipar a nuestras preocupaciones, a nuestros deseos, e incluso en lo que respecta a las ciencias sociales ya no se necesita, en los términos en que se daban los procesos históricos antes, que el sujeto sea un sujeto rebelde. Todo lo contrario, ahora la docilidad y el sentido de dominar la voluntad del sujeto es previa al sujeto mismo. Ni siquiera se da cuenta. Por lo tanto, el tema de las ciencias sociales es un tema difícil en un mundo digitalizado. Y en consecuencia, cada vez más hay menos ciencias sociales en las universidades. En la República Dominicana, esta universidad, por eso quisimos venir aquí, es la única que da ciencias sociales, propiamente dicho. Tiene las carreras humanísticas tradicionales, tiene los aspectos de investigación, pero este es un mundo difícil para las ciencias sociales y por lo tanto este es un premio que había que importantizar ante los ojos de los investigadores del mundo americano como nuestro amigo Jason. Y
algunas otras personalidades de las ciencias sociales que participan de las particularidades de nuestro ser en el continente. Por eso vinimos aquí a la República Dominicana, nuestro país, quien financia el premio, y por lo tanto al centro que tiene que tener la administración y el estímulo para que los investigadores dominicanos puedan participar en este premio. Ese es nuestro mensaje únicamente, que haya inquietud alrededor de este premio, que la gente que trabaja las ciencias sociales se preocupe, que muchos doctorandos, los doctorandos que tenemos en el país, están preparando sus tesis, sus trabajos, y sería muy bueno que tomaran en cuenta que este premio UNESCO Juan Bosch, que funciona ya hace 4 años y que tiene 4 versiones, es una plataforma importante para para poner ideas en circulación, que es lo que el mundo de hoy demanda para no ser digitalizado de manera inerte. Muchas gracias y es todo lo que tengo que decir. Muchísimas gracias al embajador Andrés L. Mateo. Tal como él ha dicho, este es un premio bastante importante. De hecho, se inspira justamente en la vida del profesor Juan Bosch y por eso aboga por una investigación crítica, rigurosa e independiente, pero además que dé respuesta a los desafíos contemporáneos, tanto de América Latina como del Caribe. Bien, y justamente para hablar del significado de Juan Bosch en este premio, quiero llamar al escenario al doctor Conrado Peguero. Él es el presidente de la Fundación Juan Bosch. Vamos a recibirlo con un aplauso. Gracias por me subieron de grado. Yo soy doctor. Presidente de la Fundación, quisiéramos saludar efusivamente a todas las personas, personalidades, invitados especiales, amigos, público en general, que esta tarde nos honra con su presencia en esta celebración para la cual la República Dominicana ha tenido el privilegio de fue escogida para la entrega del premio de la versión número 4. Hoy celebramos por primera vez en nuestro país la 4ª entrega del premio UNESCO Juan Bosch para la promoción de la investigación en ciencias sociales en América Latina y el Caribe. El premio lleva el nombre del célebre autor político, analista social y ferviente defensor dominicano de los valores democráticos y de una cultura de paz, cuya obra ha contribuido en gran medida al estudio de los procesos sociales en la República Dominicana, América Latina y el Caribe. Los actos oficiales se iniciaron esta mañana en el Ministerio de Relaciones Exteriores con la entrega del premio al ganador de la última versión, año 2021, el cual recayó en el doctor Jason Haynes, originario de San Vicente y las Islas Granadinas. Los ganadores anteriores fueron Karen Natalia Cerón Steven, de Colombia, en el 2013, Manuel Alejandro Oliveira Andrade, de Bolivia, en el 2015, y Estefanía Ciro, también de Colombia, en el 2018. El evento que estamos celebrando en este momento no es más que la continuación de las festividades que se iniciaron en la mañana de hoy, el cual fue celebrado, como lo decía, en el Ministerio de Relaciones Exteriores con la entrega del premio.
Y esta tarde celebramos el panel Ciencias Sociales y Derechos Humanos en el Caribe, problemas cruciales y desafíos, con los cientistas doctora Taira Vargas y el doctor Amaury Pérez. Esperamos, pues, que la celebración de este evento en nuestro país sirva para estimular a la juventud dominicana a participar en las próximas versiones del premio. Muchas gracias. Muchísimas gracias al señor Conrado Peguero, quien preside la Fundación Juan Bosch. Tal como él ha dicho, este premio tiene mucho del trabajo, de la obra y de la memoria histórica del profesor Juan Bosch. Y bueno, ha llegado uno de los momentos centrales de esta actividad. Me gustaría llamar al escenario al doctor Jason Eynes. Él es ganador del Premio UNESCO Juan Bosch. Y mientras él sube, you can okay, please. Mientras él sube, les puedo ir contando un poquito que este es un premio que fue instituido en el año 2009 en ocasión justamente del centenario del nacimiento del profesor Juan Bosch. Es súper interesante porque se otorga cada 2 años y con él se busca reconocer las mejores tesis en ciencias sociales de jóvenes investigadores e investigadoras. Y nos sentimos muy honrados y honradas porque hoy justamente nos acompaña uno de esos jóvenes y se trata del doctor Jason Eynes. Good evening, everyone. I am delighted to be here this evening and to be the recipient of this year's Juan Bosch Prize. I am also delighted to be in your lovely country and to benefit from your wonderful hospitality that I've enjoyed over the last couple of days. I'm told that this is one of the oldest campuses in the Western Hemisphere and certainly in the Americas. And so it is really a privilege to be standing on what is sacred ground. Me siento muy honrado de estar esta noche en esta actividad para recibir el premio Juan Bosch. También expreso mi agradecimiento por la acogida y el tiempo que he pasado en estos 2 días en este país. Me siento muy orgulloso también de que este premio sea un premio que se da a jóvenes del hemisferio occidental. First, let me extend my sincere thanks, my warmest appreciation to the government of the Dominican Republic, the Juan Bosch Foundation, as well as UNESCO for affording me this wonderful opportunity. Expreso un agradecimiento al gobierno de la República Dominicana, a la Fundación Juan Bosch y al UNESCO por el premio que he recibido y por las atenciones que me han prestado. I want to speak very briefly about my research, which is a topical issue at the moment, both in the Dominican Republic, but I think in the wider Caribbean as well. Sí, voy a hacer unos breves comentarios sobre la investigación que he realizado, que aborda un tema muy importante de actualidad en República Dominicana y también en otros muchos países. So my research focuses on the troublesome issue of trafficking in persons, or people trafficking as it is sometimes known. My research assesses the law and practice around trafficking in persons. Mi investigación aborda el tema de la trata de personas y específicamente la manera en que las legislaciones tratan este delicado asunto. Several years ago, around the year 2011, I was asked to sit as part of a committee of Parliament of St. Vincent and the Grenadines to review
the then new legislation on trafficking in persons. Todo comenzó cuando alrededor del año 2011 yo participé en la revisión de la legislación en el país San Vicente de las Granadinas sobre este tema. And what immediately became evident was that there was political appetite to combat trafficking in persons, but the law as well as the practice weren't up to standard. They weren't at a high level, and that gave me the motivation to begin research on trafficking in persons to see how I can suggest to governments, not only in St. Vincent, but across the region, to improve their approach to trafficking in persons. Revisando la legislación en aquel momento, él se percató de la complejidad del tema y fue un incentivo que tuvo para poder abordar el asunto y estar en capacidad de poder hacer recomendaciones y sugerencias no solamente a su país, sino también a otros países que tienen legislaciones y que deben mejorarlas sobre el tema de la trata de personas. So I decided to apply to do a PhD in international law, and as part of the PhD, the methodology was essentially to visit different Caribbean countries and to interview victims of trafficking, non-governmental organizations, policymakers, legislators, and even those who've committed trafficking in persons, or perpetrators. Y que durante el trabajo de investigación para su doctorado, él tuvo la oportunidad de entrevistar y evaluar víctimas del tráfico, de la trata de personas, así como legisladores, políticos e inclusive personas que se dedicaban al negocio de la trata de personas. So over the course of 3 years, I was able to conduct several hundred interviews, and there were a number of findings that were garnered as a result of that experience. The most important finding, I think, is that almost every Caribbean country, including the Dominican Republic, have legislation on trafficking in persons. Durante los 3 años de investigación pudo realizar cientos de entrevistas y uno de los principales resultados que inmediatamente se observó fue que los países del Caribe, incluyendo República Dominicana, todos poseían legislaciones relativas al tráfico de personas. But there is a disconnect between what is on the books, in the statute books, and what happens in practice. Pero que había una desconexión entre lo que existía en la legislación escrita, en los libros, y la manera en que se practicaba en la práctica de la trata de personas. So there are several ways in which this disconnect is illustrated. The principal way is through victim protection or the lack of protection for victims. Most victims are not identified correctly or at all. Sí, uno de los problemas básicos que se encontró es que el primer paso para poder ofrecer una protección a las víctimas era que no existía una identificación precisa de quiénes eran las personas que eran víctimas de este fenómeno. And this is as a result of a number of challenges which countries face, including the lack of capacity, so not enough training of investigators in particular, but also prosecutors. Y los retos comenzaban por un problema de la capacitación o la falta de capacidad para formar las personas, especialmente los investigadores, que se dedicaban a hacer el levantamiento de los casos e identificar el abuso de la ley. Social and cultural impediments which victims face, including poverty, a lack of employment opportunities, discrimination, a lack of education. Y los temas asociados a la trata de personas que tienen que ver con las condiciones sociales, específicamente la pobreza, la falta de educación, la discriminación.
And oftentimes, when victims are identified, they are subject to prosecution by the state. So the state becomes the enemy of the victim. Y que muchas veces lo que pasaba era que cuando las personas que eran víctimas de la trata son identificadas, en algunos casos los estados se convertían, al criminalizarlo, en una especie de enemigo de las propias víctimas de la trata. So many victims are held in detention facilities. Muchas veces acababan en centros de detención. Their stories are not believed. They are not treated as real victims. No eran tratados realmente como víctimas de ese fenómeno. There is no compensation for victims. No establecían compensaciones para esas víctimas. And many of them are deported to their countries of origin without the necessary safeguards in place to ensure their protection. Y que muchas veces eran deportadas esas personas a sus países de origen sin que mediara un tratamiento legal adecuado. And I think one of the bigger challenges that I found as well is that we have certain assumptions about who a real victim is. Y uno de los problemas que identificó la investigación fue que muchas veces existen una serie de presunciones acerca de quién es una víctima de la trata de personas. We often assume that victims are passive, that they are foreign, that they're women, and that they're sometimes even uneducated. Y muchas veces se asume que las víctimas son personas pobres, no educadas. All right. But in reality, most victims aren't passive. Most victims are exercising their agency. Most victims are actually not even foreign. Some victims, in fact, many of them are internally trafficked, so within the country, from one province to another. Que muchas veces lo que la investigación identificaba era que esas personas no eran pasivas y que en muchos casos las personas lo que hacían era moverse incluso internamente de una parte del país hacia otra parte del país. And most are not rescued. Most actually they escape themselves, or somebody within the community help them to escape. They're not rescued generally by law enforcement officials. Sorry. Most victims are not rescued by the police. Most are actually, they free themselves, or other people in the community assist them in getting free. Y que muchas de esas víctimas en realidad no eran rescatadas por la policía o por las autoridades, sino que eran parte del proceso de protección de la propia comunidad que los rodeaba. And many victims from the Dominican Republic end up throughout the Caribbean, the United Kingdom, and the United States, especially in Trinidad, in brothels, in Barbados, and in Jamaica. Y que muchas de estas víctimas, incluyendo la República Dominicana, terminaban en Estados Unidos, Inglaterra, Trinidad. Absolutely. So there were so many other findings which time does not allow me to present, but the overall conclusion was that legal reform, social reform is needed. Y hay muchas otras conclusiones que no haría tiempo compartir, pero la principal conclusión es que es necesaria una reforma social y una reforma legal. So law alone is not sufficient. La ley por sí sola no es suficiente. We need public awareness. We need investment in helping vulnerable people to find opportunities. We need training of stakeholders. Se necesitan espacios para discusión, se necesita entrenamiento para las personas que tienen que abordar el tema, se necesita el involucramiento de la sociedad en general en el asunto. And most of all, we need the type of commitment that Professor Warren Bosch demonstrated.
a commitment to humanity, a commitment to justice, a commitment to fairness for all. Y que precisamente lo que había postulado Juan Bosch aplica en este caso por el compromiso de resolver los problemas sociales, en este caso los problemas sociales que afectan a este tipo de personas. And so, in closing, I am delighted, I am pleased, I am honored to be this year's recipient of a prize named in the honor of Premier Bosch. Y que estoy muy agradecido y me siento muy honrado por haber recibido un premio que lleva el nombre del profesor Bosch, que se había ocupado de este tipo de reflexiones sociales. And I wish to encourage everyone, students who are eligible, to submit your theses so that you can have the opportunity to be a recipient like I have been. Y que personalmente hago un llamado a todos los investigadores jóvenes que estén en posibilidad de presentar trabajo para este concurso, que lo hagan. Thank you very much for your hospitality, and God bless. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Jason Eines. Thank you very much, doctor. Bien, pues ahora sí, señoras, señores, distinguidas autoridades, estamos listos y listas para iniciar de manera formal este panel. Para eso quisiera que por favor tengan la benevolencia de acompañarnos aquí en el escenario la doctora Taira Vargas, quien es antropóloga social, articulista, investigadora, y también el doctor Amaury Pérez, doctor en historia y docente e investigador. Un aplauso para ellos, para que se vayan sintiendo en familia. Bien, pues les cuento un poco la metodología. A continuación, cada panelista tendrá un tiempo de 15 minutos para planear y plantear sus intervenciones. En el caso del doctor Amaury Pérez, con él vamos a aperturar este panel y él va a exponer sobre diccionario sobre derechos humanos en República Dominicana. Pido que el doctor Amaury se puede de hecho quedar sentado ahí, hacerlo desde ahí. Inicia ya entonces de manera formal este panel titulado Ciencias Sociales y Derechos Humanos en el Caribe, problemas cruciales y desafíos. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Para mí, en el plano personal, es un gran honor poder estar en compañía de la maestra Taira Vargas, a quien admiro desde hace mucho tiempo. Recuerdo que cuando llegué al país, la primera vez que fui a un evento, era un seminario que había en INTEC, estaba muy interesado en el trabajo de ella y en su exposición, porque precisamente yo estaba trabajando el tema de la pobreza y Taira tenía un libro muy interesante y a mí en ese sentido, ya con esa obra, pues evidentemente me impactó y yo siempre he quedado de algún modo u otro rindiéndole siempre tributo a donde quiera que ella participa, a donde quiera que ella interviene, siempre le pongo la mayor atención y tiene en el plano personal mi mayor respeto y admiración. Bien, agradezco también a la Fundación Juan Bosch, a la Cátedra Juan Bosch, al amigo Jorge Santana, a todos los que han hecho posible este evento, esta actividad. Felicito al galardonado Jason por su investigación sobre la trata. Me parece un tema sumamente interesante y sobre todo pertinente. Recuerdo, fíjense bien, yo en la época de estudiantes, yo no estudié en el país, yo vivía en Francia y siempre los temas que más nos tocaban de manera directa precisamente tenían que ver con el auge del turismo y de manera muy particular con el tema de la trata. Quiere decir que yo entiendo que esa es una investigación que tiene mucha importancia para nuestra sociedad, a la cual le debemos poner la mayor atención, porque es una problemática que nos afecta como sociedad, como país. Aquí hay muchas personas lamentablemente siendo víctimas de ese flagelo y en ese sentido pues entiendo que el premio no solamente fue bien merecido, que seguramente ese trabajo tiene una gran calidad, pero sobre todo pertinente e importante en el marco de la sociedad en la que nos encontramos. Nosotros en el día de hoy, fíjense bien, yo pienso hablar brevemente sobre el Diccionario de Derechos Humanos, que es de algún modo u otro una práctica científica que desarrollamos en el aula, en el marco de nuestra labor docente como profesor de la Escuela de Sociología.
Con don Leopoldo siempre he tenido la oportunidad de conversar, de manifestarle lo que para mí ha representado de algún modo u otro el trabajo en el campo de la sociología jurídica. Yo a la sociología jurídica le debo, siendo honesto, la elaboración de mi tesis doctoral. Yo trabajé sobre el fenómeno de la esclavitud, de manera concreta el fenómeno de la manumisión, que es un objeto de estudio jurídico, pero siempre desde una visión sociológica. Y en ese sentido, por supuesto, todo lo que uno ha interiorizado en términos de conocimiento, pues uno ha tratado de ponerlo en práctica, pero de manera muy concreta en ese marco de la práctica académica, de la práctica docente, pues evidentemente salió ese producto en el año 2014 y nosotros vamos a conversar brevemente sobre eso. No obstante, quiero hacer un paréntesis para destacar de algún modo u otro el impacto que tuvo en mí, ya yo diría que hace más o cerca de 20 años, el tema de los derechos humanos y por qué para mí tiene tanta importancia en el plano personal como a nivel académico. Resulta que era ya por allá los años 2002, 2003 y yo tenía dentro de mi formación, que fue en Ciencias Económicas y Sociales, yo soy licenciado en Ciencias Económicas y Sociales, era una formación muy abierta, se nos asignaban clases de política, de derecho, de economía, de derecho no tanto, pero sí de filosofía, y de filosofía en este caso fue filosofía de los derechos humanos, lo que me pareció sumamente interesante dentro de mi formación, que se haya insertado un curso sobre esa temática. Economía, sociología, antropología, por supuesto, eran parte de la base esencial de esta formación en ciencias económicas y sociales. Lo cierto es que en ese curso, pues, como siempre, todo lo que tocaba a la República Dominicana a mí realmente me estremecía. Yo recuerdo que, por ejemplo, en el caso específico, en la clase cuando estaba aprendiendo el francés, pues me tocó trabajar un autor, el famoso escritor de la Martinica, Aimé Césaire, quien tenía una obra y tenía que estudiar sobre la novela de la tragedia, bueno, es una obra de teatro, la tragedia del rey Cristóbal. Pero yo, la razón por la que la escogí fue fundamentalmente porque hablaba de Santo Domingo. Y por eso digo que todo lo que tocaba Santo Domingo, a mí siempre, eso se me marcó. A mí solamente me hablaron de un autor dominicano y fue Hugo Tolentino Dip, con su obra Raza e Historia en Santo Domingo, la profesora Emmanuel Sada, y a mí eso me marcó porque yo decía, miren la importancia y la trascendencia de un autor dominicano, para quien en el plano personal yo pido en este espacio un fuerte aplauso, porque realmente como profesor de la Universidad Autónoma y como dirigente político siempre fue, de algún modo u otro, uno de aquellos que tenían ideas avanzadas y la defendía en el espacio público, ejerciendo en ese sentido su papel y su condición de intelectual. Decíamos sobre ese curso de Filosofía de los Derechos Humanos que ciertamente el momento fundador de esta doctrina fue precisamente con el famoso discurso de Fray Antón de Montesinos. Y por supuesto ese profesor destacaba la trascendencia diciendo que eso no era válido solamente para el Caribe, sino que en el mundo el carácter universal de ese discurso trascendía las fronteras y por eso debía visualizarse como el discurso precursor de algún modo u otro de esto que se reivindica para poder tener una humanidad más justa dentro de la sociedad en la que vivimos. Yo entiendo que el padre Fray Antón de Montesinos reivindicó en ese momento no solamente lo que uno pudiera dar como la doctrina de la Iglesia en términos de su discurso, de sus valores humanísticos, sino fundamentalmente una condición de intelectual crítico ante el poder, ante las injusticias, y en ese sentido, por supuesto, todo lo que se hace a partir de ahí está en continuidad con ese legado y con esa historia que de algún modo u otro nos toca de manera directa a nosotros como dominicanos y como sociedad. En ese sentido, por supuesto, el esfuerzo que tratamos de implementar en el año 2014 sobre esta publicación que esperamos con el decano de la facultad a través de nuestra dirección de publicación, pues poder poner a circular en el año 2023. Es un año muy particular, ustedes saben, hay muchas historias. De algún modo u otro, hace 10 años se marcó un parte de aguas con la sentencia. Aquí nosotros precisamente también trabajamos el concepto de apatridia como uno de los tantos, son más de 160 conceptos, pero que son fundamentales para poder entender la problemática de los derechos humanos dentro de nuestra sociedad y su impacto de manera directa en la población.
Nosotros vamos a leer brevemente lo que es la nota de presentación de este proyecto para dárselos a conocer. Vamos a hacer todo el esfuerzo para que el año próximo este manual, que es ciertamente, fíjense bien, se visualiza el conocimiento como un arma, y yo entiendo que esta es, sin lugar a duda, una herramienta de defensa, tanto a nivel individual como colectivo para la sociedad dominicana en su conjunto, la defensa de sus valores, la defensa de sus derechos. Creo en todo caso que es un aporte para combatir la anomia. Nosotros estamos siempre dispersos, luchando por separado. Creo que este es un instrumento que unifica en términos de los criterios, pero también participa de manera directa, por lo menos es nuestra aspiración, en el combate contra la ignorancia, por un lado, y contra la injusticia. Quiere decir que tiene esos ejes, por lo menos en el espíritu de su creación, para poderle aportar a la sociedad dominicana. Voy simple y llanamente a leer, como decíamos, las páginas de presentación, la página de presentación, la nota de presentación, que dice así: no hay duda de que los derechos humanos siguen siendo la gran empresa de los tiempos modernos. Su naturaleza y su consistencia sigue siendo objeto de controversia y de estudio en las sociedades democráticas. Todos sus elementos no cesan de producir una reflexión constante en el mundo contemporáneo. Ha sido evidente que su olvido o desprecio se convierten inmediatamente en el centro de atención de la opinión pública, tanto a nivel nacional como internacional. En ese sentido, las principales cuestiones que serán desarrolladas en este esfuerzo colectivo se relacionan de manera directa con todas las interrogantes que se encuentran presentes en el debate público contemporáneo que vive nuestra sociedad. Es por ello que por este diccionario sobre los derechos humanos en la República Dominicana se busca proporcionar al pueblo dominicano más claridad y entendimiento en torno a sus principales problemáticas jurídicas cotidianas, por lo que esperamos que esta obra se constituya en un arma de defensa para las poblaciones más humildes de nuestro país. Desarrollado con la participación y articulación de más de 160 estudiantes de Derecho, reagrupados en 5 secciones de Sociología Jurídica, este esfuerzo académico estará produciendo igual número de artículos o entradas, lo que constituye una experiencia innovadora dentro de nuestra universidad, muy particularmente en lo que se refiere al trabajo investigativo que integra docentes y estudiantes. De forma sencilla, este libro pretende ser un punto de encuentro para la reflexión teórica, jurídica, sociológica y filosófica, con el fin de comprender y profundizar en los múltiples y complejos problemas que existen sobre los derechos humanos en nuestro país. En ese orden, el diccionario se dirige a todos aquellos docentes, investigadores y estudiantes que, sin importar su área de formación, se interrogan sobre sus derechos, y a todos aquellos que luchan por el reconocimiento y la protección de los mismos. Vamos simple y llanamente, para poder dar cuenta de los elementos que aborda. Como decíamos, se parte desde la letra del alfabeto, la primera, que es la A, ¿no? Ahí trabajamos el tema del aborto, pero aquí se destaca, por ejemplo, el tema del medio ambiente, culmina con el tema de la vivienda, que es un derecho fundamental y que nosotros debemos de algún modo u otro insistir y reivindicar, porque hay mucha gente lamentablemente que no tiene un lugar donde vivir dentro de nuestra sociedad. Y en ese sentido, como decíamos, nosotros esperamos, yo lo elaboré, fíjense bien, estableciendo 4 criterios básicos en el marco del trabajo estudiantil. En primer lugar, la definición, porque siempre hay que ser muy conceptual, siempre hay que ser muy precisos cuando nosotros hablamos de derecho y cuando hablamos en el campo de las ciencias sociales. En segundo lugar, un aspecto que es muy importante, la evolución histórica, de algún modo u otro, del objeto de estudio dentro de nuestra sociedad. Desde cuándo, por ejemplo, se habla del derecho de los detenidos. ¿Qué posee eso como derecho, de algún modo u otro, que se puede reivindicar? O sea, tiene una utilidad muy práctica, porque ahí aparecen las leyes de manera específica. Por ejemplo, en el caso del derecho de los detenidos, es el artículo 340, 341, que de algún modo u otro regula los derechos que posee cuando una persona cae lamentablemente presa en un destacamento. Y allí, por supuesto, la persona que lamentablemente se ve víctima, de algún modo u otro, de su violación, tiene derechos que puede reivindicar, como por ejemplo el derecho a un abogado. Y por supuesto, si esto pues se pasa del tiempo correspondiente, pues tiene derecho a invocar un habeas corpus, que es un recurso que el derecho le permite y le otorga y le asigna para poder, de algún modo u otro, que sus derechos puedan prevalecer. Por último, por supuesto, está la bibliografía, porque todo trabajo
académico bien documentado tiene que tener de algún modo u otro una base bibliográfica que lo sustente, y esos fueron los elementos que se trabajaron en cada una de las entradas que se desarrollaron en este diccionario. Nada, yo con esto concluyo para no alargarlo mucho. El tiempo. Excelente esta reflexión que marca un punto de inflexión en esa larga tradición de lucha a favor de los derechos humanos, que lo vimos en Fray Antón, pero también lo vimos en el profesor Juan Bosch, y que es parte también de lo que reconoce este premio y de lo que se exalta en esta cátedra. Así que muchísimas gracias al doctor Amaury Pérez por esta provocación. Bien, ahora para seguir este panel, creo que sería muy útil e interesante poder agregar la perspectiva antropológica y social. Y para eso voy entonces a pasar la palabra a la académica Taira Vargas, quien va precisamente a plantear esa perspectiva antropológica para dar respuesta, oigan a qué, a los desafíos de las ciencias sociales en República Dominicana. Qué interesante. Adelante, Taira. Muchas gracias. Gracias a Amaury por esa anécdota. Realmente yo admiro mucho el trabajo de Amaury y le decía que se necesitan cientistas sociales, historiadores como Amaury, que en estos momentos en la República Dominicana develen, visibilicen los procesos históricos y saquen a la luz, limpiando todas esas mentiras y distorsiones de nuestra historia que nos ha afectado tanto como país y que estamos sintiendo las consecuencias en la actualidad. Gracias, Amaury, por tu trabajo, de verdad. O sea, yo cada vez que te leo digo, qué bueno que tener a Amaury trabajando, tener a Quisqueya Lora como historiadora trabajando también en estos temas, y a estos historiadores, historiadoras jóvenes que están en este sentido. Bueno, yo le doy las gracias a la Fundación Juan Bosch por invitarme a este evento, y doy gracias a la oportunidad de participar aquí, aunque sea unos momentos. Me agradó muchísimo ver a Andrés, él es Mateo, de hace mucho tiempo que no lo veía, de verdad, a Leopoldo y a mucha gente querida, ¿no?, que está aquí. Yo me preguntaba, bueno, que trabajar este panel desde la perspectiva del Caribe, los derechos humanos y las ciencias sociales. Cuando oí esta ponencia sobre trata, eso encendió mi bombillo, porque primero vengo de hacer precisamente estudios sobre trata recientes. Estuve en Costa Rica haciendo un estudio con mujeres dominicanas víctimas de trata, y hicimos un estudio en paralelo entre países, España, Suiza y Costa Rica, con mujeres dominicanas, 3 investigadoras trabajando en paralelo para el Instituto Nacional de Migración, un trabajo que está publicado. Y hay un trabajo también sobre trata que hicimos con mujeres venezolanas y haitianas en la República Dominicana, también publicado. Y otro trabajo sobre trata interna de niñas, niños, adolescentes y mujeres en el país, publicado, y otro que está en proceso de publicación sobre mujeres dominicanas en el país. Bueno, y otro trabajo también a nivel institucional con participación ciudadana sobre la trata y la respuesta institucional a la trata en 11 municipios del país, junto con Edith Tejeda y Brans Martínez. Hablar de derechos humanos en la República Dominicana es difícil. Es un tema muy difícil en estos momentos y ha sido un tema difícil históricamente, porque es una sociedad donde los derechos humanos no son parte de un abordaje educativo, no son parte de un abordaje institucional, no son parte de una política de Estado,
sino que los derechos humanos se mantienen como si fuesen favores, no derechos. Existe una distorsión muy grande en la sociedad dominicana entre lo que es un favor y un derecho. Empezando por la relación con el Estado. La relación de la población nuestra con el Estado es una relación de pedir favores, no de demandar derechos, de entender que el Estado, todos somos parte del Estado. Y eso viene de una tradición histórica que aquí el historiador sabe más que yo de eso, y de todas unas raíces, ¿no?, de dictaduras donde se cultivó una relación clientelar y que todavía está presente y que le ha convenido a todos los gobiernos nuestros mantener esa relación de favores, de clientelismo, no entendiendo el gran deterioro que han generado en la sociedad dominicana a nivel de lo que es el tema de los derechos humanos. Y eso pasa por los temas que inician en la familia, empezando por las relaciones entre padres, madres, hijos e hijas, donde no se entiende cuáles son los derechos de la niñez y la adolescencia en este país. Se entiende que hay que criar a base de golpes, a base de maltrato, donde hay una ley de crianza positiva, donde se prohíbe el maltrato que todavía está en el Congreso y no la quieren aprobar. No la quieren aprobar. La sanción al maltrato infantil, la sanción a la violación de un derecho fundamental en la niñez. Y eso te dice mucho de cómo es el Estado y la sociedad dominicana, cómo dar golpes sigue siendo la regla del juego, ¿no? La regla de las relaciones sociales, la regla de las relaciones familiares. ¿Y qué decir de lo que tiene que ver con la violencia de género? Una problemática que está afectando a nuestro país, donde tenemos casi cada 2 días matando a mujeres, cometiendo feminicidios, y nosotros no logramos que una respuesta a la problemática de la violencia de género, sino que solo nos escandalizamos cuando matan mujeres, cuando matan niñas, cuando matan adolescentes. Entonces, esta es parte de una de las problemáticas más serias de violación de derechos humanos. Pero también nos preguntamos, ¿qué tienen que ver los derechos humanos con la trata? Y realmente tiene mucho que ver. Nosotros somos un país de origen, destino y tránsito de trata. Somos parte del Caribe y somos una isla. Existen movimientos migratorios permanentes hacia la República Dominicana y de República Dominicana hacia los otros países. Las personas la mayoría de las víctimas de tratas que salen de República Dominicana hacia otros países y que llegan a la República Dominicana son mujeres y son adolescentes. Y eso no solo en la República Dominicana, en toda la región son mujeres. ¿Y por qué las mujeres? Entonces ahí vamos al tema de derechos humanos. ¿Qué le pasa a las mujeres en nuestra sociedad? Nuestras víctimas de trata entienden que la única forma en que pueden conseguir una mejora para las condiciones de sus hijos y sus hijas es emigrar. Pero cuando emigran, como no tienen conciencia de derechos, porque viene el vacío de esa conciencia de derechos, como no tienen oportunidades educativas y tienen baja escolaridad, y me imagino que nuestro compañero segurito que entre las entrevistas que hizo de víctimas encontró víctimas dominicanas con muy baja escolaridad, porque eso lo encontramos en los países e incluso en Costa Rica. Las instituciones que trabajan en asistencia a víctimas nos decían que las dominicanas eran las que tenían la más baja escolaridad dentro del grupo de todas las víctimas que ellos atendían.
Entonces, como no tienen esas oportunidades, como no tienen oportunidades educativas, como no tienen la posibilidad de mejorar las condiciones, entonces buscan la forma de emigrar. Entonces caen en grandes trampas de engaño a través de las relaciones familiares, a través de relaciones vecinales, a través de estas relaciones primarias. Entonces, son ellas el reflejo de lo que vivimos como sociedad, en una sociedad donde no se respetan los derechos, ¿no? Y una de las causas también de su emigración, como me decía una de ellas, es el círculo de violencia de género que ellas viven. Muchas veces se van porque entienden que es la única forma de salvar su vida ante un marido o un ex marido que las persigue, las golpea y las amenaza de muerte. Pero un elemento muy interesante en la trata que planteó también Jason, el nombre que planteó Jason y que coincide totalmente con lo que yo he encontrado, es que estas mujeres no siguen siendo víctimas, se convierten en sobrevivientes y tienen capacidad de agencia, que Jason lo planteaba, ¿no? Esa capacidad de agencia que muestra hasta liderazgos comunitarios, o sea, cómo muchas de estas mujeres se convierten en líderes, cómo a pesar de haber pasado por situaciones de explotación sexual, de explotación laboral, de violaciones sexuales, de violencia de todo tipo, logran salir de ahí y convertirse en líderes y ayudar a otras mujeres que son víctimas para salir de ahí. Y eso lo hacen a través del trabajo sexual. Entonces, este tipo de trabajo de investigación es un gran desafío para nosotros los cientistas sociales. ¿Por qué? Porque nos desmonta el imaginario conceptual sobre el que nosotros sostenemos nuestras investigaciones, nuestras elaboraciones hipotéticas sobre la realidad, donde muchas veces condenamos el trabajo sexual entendiendo que la mujer que entró en el mundo del trabajo sexual no sale, entendiendo que en ese mundo lo único que hay es perversión, cargando con juicios de valor, ¿no?, las situaciones que viven los sujetos sociales. Y cuando nos damos cuenta que las cosas probablemente son todo lo contrario. Entonces, ¿cuál es el elemento clave que nos demuestra hacer estudios migratorios, estudios de trata, estudios con jóvenes en situaciones de red delictiva, estudios de violencia de género, estudios con mujeres que están en condiciones de trabajo sexual? Es darnos cuenta que las ciencias sociales tienen que pasar de ser discursivas a ser espejo. Las ciencias sociales necesitan lograr conectar y dar voz a los que no tienen voz. Esa voz que no se escucha, que como bien decía Andrés L. Mateo, ahora mismo tenemos muchas dificultades porque hay mucha noticia falsa. Esa voz que en este país está tan apagada porque se vive diciendo, se vive condenando al dembow. Eso es lo más malo. Sin embargo, en estudios que estoy haciendo con personas que hacen dembow, estamos encontrando que a través del dembow los muchachos salen de la calle. Entonces, es otra realidad lo que pasa con el dembow. A través del dembow se empoderan, a través del dembow logran un arraigo a su barrio. Y están haciendo selfie del barrio y selfie de donde yo soy. Y estoy creando un baile diferente al que crean en los Minas, lo que crean los Alcarrizos. Entonces, todo esto nos demuestra a nosotros los cientistas sociales hacia dónde tenemos que dirigir nuestra mirada. Las ciencias sociales hoy yo siento que son más necesarias que nunca. ¿Por qué? Porque ha sido y es el medio, el canal, la herramienta para lograr establecer y visibilizar los procesos sociales tal cual están sucediendo. O sea, las ciencias sociales se convierten en una necesidad
Y yo entiendo que hoy más que nunca, para terminar, tenemos la necesidad de hacer valer lo que hacemos como ciencia social, pero hacerlo valer desde aquel sujeto que también hace ciencias sociales, desde el sujeto social, desde los grupos vulnerables, de quienes están haciendo la historia y la vida cotidiana y que de alguna manera necesitan que nosotros seamos el canal para ellos mostrar su proceso de cambio, que ellos son los agentes de cambio. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Taira Vargas, quien plantea un reto muy importante para los y las cientistas sociales, que es ese conocimiento útil a favor de algo tan elemental, pero tan ausente como los derechos humanos. Y justamente hablando de derechos humanos, queremos aprovechar para hacer una mención a Lucrecia Pérez. Taira, tú que hablas tanto de mujeres migrantes. Lucrecia, que fue asesinada justamente hace 30 años, se cumplirán este domingo 13 de noviembre, asesinada un 13 de noviembre del año 1992. Y como no, también mencionar a las hermanas Mirabal, un crimen de lesa humanidad y que también tiene que ver con violación de derechos humanos. Justamente ellas luchaban por la libertad y la justicia social a la que tanto la doctora Taira como el doctor Amaury Pérez se han referido en esta tarde. Otro aplauso para ellos y ellas. Bueno, ya estamos en la parte cuasi final de este panel, pero ¿cómo no darle la oportunidad a ustedes, cómo no tener retroalimentación en un evento que lleva el nombre del profesor Juan Bosch? Vamos ahora a la parte más democrática de este panel. Vamos a dar 2 participaciones, deben de ser muy puntuales porque ya estamos sobre el tiempo y ustedes la pueden aprovechar para hacer cualquier pregunta, planteamiento o inquietud a nuestra panelista y a nuestro panelista. Pueden levantar la mano. Matías, tengo a Daniel que me va a asistir haciéndote llegar el micrófono, Matías, para que te podamos escuchar todos y todas. Sí, bueno, muy buenas noches. Ya que Mili mencionaba a Lucrecia Pérez, una dominicana que fue saliendo de Vicente Noble por la pobreza, se fue a España a intentar trabajar, como se dice, en casas de familia. No tenía dónde vivir, terminó viviendo en las ruinas de una antigua discoteca y allá fueron unos jóvenes fascistas llenos de odio que dijeron que iban a ir a matar dominicanos, porque a los dominicanos los han ido a matar por ser dominicanos en otros países. Entonces, ¿cómo? Pero de eso, ¿cuánto? ¿En cuál escuela se habla y en cuáles universidades? Entonces, ¿qué habría que hacer para que eso que han sufrido en la historia dominicana, dentro y fuera de Dominicana, en las universidades, por lo que decía Taira, fuera un espejo precisamente cómo se podría, cuál es la importancia de eso, para que no repitamos conductas, ¿sí?, que a los propios dominicanos y a las propias dominicanas les ha costado tanto sufrimiento? Es una pregunta de ustedes como educadores y como investigadores. Gracias. Gracias. Si hay otra pregunta para tomarla y luego dar tiempo a la respuesta. Voy a tener equilibrio de género y entonces en este caso a privilegiar la dama. Adelante. Daniel le está acercando el micrófono para que podamos escucharles. Muchas gracias. Mi nombre es Lidia Rosa Ureña y quiero que me identifico con todo lo que ha dicho la doctora. Primera vez que hago esto público, pero sí, yo, como ella decía, que hay personas que van a otros países y pasan situaciones difíciles, pues yo viví una experiencia, ¿no? Cuando era joven, fui a vivir a Europa y sí, pasé unas situaciones muy parecidas a lo que ella decía y en verdad me tocó aquí porque pasé muchas y en realidad, es como dice ella, luego nosotros y luego nos hacemos fuertes, superamos esa situación. Gracias
doy gracias a un poco del conocimiento social que, como decía ella, hay que implementar más informaciones sociales para uno poder defenderse en esas situaciones difíciles. Y yo tuve muchas visiones gracias a lo poco conocimiento que había adquirido tanto viendo informaciones en la televisión, ¿verdad?, de cosas que pasaban, que son historias ya, que suceden. Pues me enfoqué en esas situaciones y me defendí. Me defendí, que no me dejé caer. Le doy gracias a Dios por eso. Eso ya hace 20 años. Y yo... Pasé tanto, que gracias a Dios estoy viva. Es lo más que puedo decir. Y no quiero abordar más porque fueron tantas cosas que pasé. Gracias a Dios no con prostitución. Gracias a Dios no me tocó vivir nada de eso porque, como le dije, tenía el conocimiento. Lo único que es, no dejé que me vendieran, usaran de mí, no dejé incluso que me quitaran una niña que tengo, que tampoco pude solucionar eso con el padre, pero le doy gracias a Dios que hoy mi hija tiene 28 años y estamos felices aquí en República Dominicana. Gracias. Bueno, agradecemos que comparta ese testimonio y le manifestamos toda nuestra solidaridad. Gracias. Entonces, Taira y Amaury, en menos de 3 minutos, dar respuesta cada una al planteamiento de Matías Bosch. Tienen los micrófonos ahí. Una respuesta difícil, Matías. Así como Lucrecia lo vivió, así lo está viviendo la población migrante haitiana en este país. Y en el 2006 sucedieron cosas terribles en Atillo Palma, en Villa Vázquez, en Guayubín, donde se quemaron viviendas de familias haitianas por acusaciones hacia los haitianos falsas de crímenes. La actitud del Estado dominicano está empujando a eso, lamentablemente. El Estado dominicano y el presidente de la República, con su discurso, está promoviendo un discurso de odio. Y tú y yo sabemos que existen grupos que se están fortaleciendo, paramilitares, que están agrediendo manifestaciones públicas y agrediendo a personas en los parques, como es el grupo Nueva Orden Dominicana, que es un grupo paramilitar, que es un grupo que está atacando y generando terror. Y si no lo paramos, vamos a tener otro grupo parecido a los Tontón Macuts, parecido a la banda Colorá, exactamente. Entonces, tenemos que trabajar con esto y tenemos que articularnos. Una cosa fundamental es la articulación en las universidades, los intelectuales, pero tenemos que perder el miedo a decir las cosas como son públicamente, con nombre y apellido. Nosotros los que hacemos investigación tenemos que decir las cosas con nombre y apellido y lograr mayor articulación para poder enfrentar esto, para que esto no siga pasando de la manera que está pasando. Y demandar que el Estado dominicano, que el gobierno dominicano cumpla con lo que está establecido en la Constitución de la República con respecto a los derechos humanos. Quiero darle las gracias a la señora. A mí me llama mucho la atención, y perdona que me estoy pasando el tiempo, de que cada vez que yo hablo del tema de trata, la trata es tan extendida en este país que cada vez que yo hablo del tema de trata en una conferencia, en una charla, en diferentes lugares, aparecen personas víctimas que reconocen lo que ha pasado en su historia y se me acercan y me cuentan su historia. El problema es grave y tiene una extensión muy amplia en nuestro país.
Muchas gracias. Bien, yo lo primero es que suscribo todo lo que planteó la compañera Tahira en términos de la crítica que hace tanto al Estado Dominicano por no poner atención a las manifestaciones de odio, el discurso de odio que constantemente, día a día, a través de las redes sociales y en otros medios y en otros escenarios, incluyendo en el plano físico, se están manifestando dentro de nuestra sociedad. Yo, con relación a la pregunta de Matías, entiendo que, bueno, Matías, hay que producir conocimiento. Este es, de algún modo u otro, un ejemplo de esto y esta es una vía, no es la única. Por supuesto, hay que trabajar en el aula. Nosotros estamos en el campo de las ciencias sociales. Las ciencias sociales no son filosofía en términos de que no es abstracto, es un conocimiento sobre una realidad concreta que se manifiesta en la sociedad. Creo que eso hay que explotarlo, creo que hay que ponerle a la gente, a confrontarlo con la realidad para de algún modo u otro sensibilizarlos y al mismo tiempo pues lograr que creen conciencia de las problemáticas y puedan asumir una actitud crítica conforme a lo que las ciencias sociales esperan producir de todas y todos nosotros. Muchas gracias. Un aplauso para el doctor Amaury Pérez. Bueno, yo creo que ya concluyendo este panel aquí queda una gran invitación que han hecho ambos a inscribirnos en esa tradición histórica de lucha a favor de los derechos humanos. Y creo que han planteado dos herramientas importantes. Por un lado, el doctor Amaury Pérez hablaba de la importancia del conocimiento, de producir conocimiento, un conocimiento que, como les decía anteriormente, debe ser útil. Pero la doctora Tahira Vargas decía, hace falta articulación. Creo que no me equivoco si les digo que UNESCO, que el premio Juan Bosch, que también la Fundación Juan Bosch, la cátedra, la facultad y la UAS siempre van a poder ser un punto de encuentro importante para la reflexión y la acción a favor de los derechos humanos. Muchas gracias y un aplauso para estos maravillosos panelistas. Y ahora, para cerrar, voy a pedir que por favor se unan aquí a los doctores, a la señora Anle Maestre, quien es directora de la Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe, por favor, que venga al escenario. De igual manera, el señor Andrés L. Mateo, nuestro embajador delegado permanente de la República Dominicana ante la UNESCO. El señor Conrado Peguero, presidente de la Fundación Juan Bosch. El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS, doctor Antonio Siriaco. El director de la Escuela de Sociología de la UAS, Leopoldo Artiles, el secretario del Premio UNESCO Juan Bosch, Pedro Monreal, el secretario de la Comisión Dominicana para la UNESCO, Jesús Paniagua, el profesor Jorge Santana de la Cátedra Extracurricular, profesor Juan Bosch, el doctor Jason Eines, galardonado con el Premio UNESCO Juan Bosch. Y aquí tengo también ya a nuestra panelista, la doctora Tahira Vargas, y a nuestro panelista, el doctor Amaury Pérez. Vamos a proceder entonces a inmortalizar este momento histórico que creo que, espero que no sea solamente un recuerdo, Matías, espero que también sea un compromiso. Le gustó inmortalizar a Matías. Un compromiso a favor de esa larga tradición de lucha, a favor de los derechos humanos que encontramos en la vida y obra del profesor Juan Bosch, así como también en el quehacer de entidades como la UNESCO, la Fundación Juan Bosch, la misma UAS y de manera especial esta facultad. Un aplauso para nuestras autoridades. Pueden retornar a sus asientos. Ya al cierre, a mí lo que me toca es despedir, agradecer la benevolencia de su atención, participación y escucha activa y decirles que tenemos un brindis aquí en la parte trasera que hemos preparado especialmente para ustedes. Les deseamos buenas noches y un excelente fin de semana. Milicen Uribe estuvo con ustedes. Gracias.